Pero en el día de hoy voy a hablar sobre lo que es la salvación del alma, ya que muchas personas se hacen la pregunta ¿de qué debo yo ser salvo? Y yo quiero decirle a usted que mucha gente se han preguntado realmente qué es lo que hay que hacer para ser salvo. Y ahí en el libro de Mateo capítulo 19, versículo 16, un joven se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y en Hechos capítulo 16, 31 y 32, el carcelero de Filipo, cuando vio el milagro que operó Dios a través de Pablo y Silas, entendió que Dios era poderoso y preguntó qué es lo que hay que hacer para ser salvo. Son muchos los que se han hecho esta pregunta, qué es lo que hay que hacer. Y hay otros que se preguntan, ¿qué yo tengo que ser salvo? Bueno, lo voy a contestar ahora mismo. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora bien, la razón por que el hombre es que el hombre desobedeció a Dios. Ahí en el libro de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios le había dicho al hombre, Dios le puso todo lo que el hombre necesitaba para vivir bien y ser feliz en la tierra, pero le puso una condición. Y esta condición que Dios le puso al hombre, le dijo: mira, de todo árbol que hay ahí tú puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no va a comer, porque el día que comiere de él va a morir. Dios puso esta regla porque al hombre Dios lo creó diferente a los animales y a la naturaleza. Al hombre Dios le dio un libre albedrío, una libertad para que él decidiera. O sea que no lo creó como un muñeco o un robot, tú vas a hacer lo que yo diga, sino que le dio esa libertad al hombre. O sea que todo dependía del hombre. Si el hombre lo obedecía a Dios, el hombre iba a vivir eternamente y no iba a sufrir ningún tipo de dificultades. Pero tristemente encontramos en el capítulo 3 de Génesis que la serpiente, Satanás personizado, vino con una falsa filosofía y engañó al hombre. Y tanto el hombre como la mujer comieron del árbol. Entonces ahí inmediatamente el hombre desobedece a Dios. Entre ese versículo que dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea que Dios se separó del hombre. Ahora vemos que el hombre se esconde. Ahora vemos que el hombre está turbado. O sea que la paz huyó de la tierra. Inmediatamente el hombre peca. Entonces dice ahí Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que a raíz del pecado de Adán y Eva, la humanidad completa es pecadora. O sea que el pecado lo heredamos. Esto no es un asunto de que algunos creen que el pecado es matar, robar, hablar mentira. Todos somos pecadores de nacimiento. Entonces, por esa razón es que el hombre, para ser salvo, necesita acudir a Cristo, que es el único medio de salvación. Entonces, a raíz del pecado de Adán y Eva, entró el dolor, el sufrimiento, la muerte física, las enfermedades. Aún la tierra fue maldecida a causa del pecado del hombre. O sea, en otras palabras, el pecado robó la paz de la tierra. Entonces nosotros vemos que Satanás toma control del mundo. Dice que el mundo pasó bajo el poder del maligno. De ahí que usted ve gente que muchas veces el enemigo se le mete en la mente y lo hace que hagan masacre, que hagan cosas que ellos no quieren. ¿Por qué? Porque hay un control sobre los deseos de la carne
y el enemigo tiene un dominio, y por eso usted ve gente que cometen actos terribles, pero Dios no iba a permitir que su creación se perdiera. Entonces por eso nosotros encontramos ahí en el libro de Juan 3:16 que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. O sea que ahora Dios nos amó tanto a nosotros que fue capaz de dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree se salve. Ahí en el libro de Juan 3:18, oigan lo que dice aquí: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, todo aquel que no ha creído y no ha recibido a Jesús como su Salvador está bajo condenación, está condenado a ir al infierno. Si muere sin Cristo, lamentablemente su alma se pierde. La gente cree que la muerte termina con la muerte física. No, hay un alma eterna que no muere. Y fuimos creados para vivir eternamente. Entonces, a causa del pecado, nosotros morimos físicamente, pero hay una muerte espiritual que el que está en pecado, la palabra dice que está muerto espiritualmente. Ahora, Dios nos amó tanto que fue capaz de enviar a su Hijo Jesucristo. Y ahí encontramos Romanos 5:8 que dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, Cristo fue capaz de dar su vida, de morir ahí en nuestro lugar, y ahora hay salvación a través de Cristo. En otras palabras, Dios está dando la oportunidad a la gente, a que la gente venga a Él. Oigan bien cuál era la condición de nosotros antes de venir a Cristo. Ahí en Efesios 2:8-9, aquí nos habla a nosotros. La condición de nosotros anteriormente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio a nosotros vida. Oigan eso, Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces ahora, una vez que una gente viene a Cristo, pasa de muerte a vida. Dice la palabra que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La palabra nos habla a nosotros que nosotros somos salvos por gracia. La salvación es un don gratuito. Aquí no hay dinero. No hay con qué pagar precio. Esto no es asunto de rico ni de pobre. Todos tenemos la misma oportunidad. Es un don de parte de Dios. Y yo quiero que ustedes sepan, y es bueno aclarar, que el único medio de salvación que hay se llama Jesucristo. Yo respeto mucho a la gente que tienen a María como la Madre de Dios, como la que intercede por ellos, pero yo quiero que ustedes sepan que María fue un medio que Dios utilizó para que naciera el Salvador del mundo. María es una mujer santa, pero la misma María dijo: hagan todo lo que Él diga que Él haga. María murió, pero no ha resucitado. O sea que ella está en el cielo, pero Cristo vino y murió y se levantó de los muertos y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. En otras palabras, la palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Solamente Cristo. Él es el medio. De ahí que ustedes ven que hay muchas religiones que se han levantado, mucha gente anda detrás de toda esta gente. Una vez que el líder de ellos muere, prácticamente ellos no tienen ningún fundamento, ninguna esperanza. Pero gracias a Dios, nosotros estamos sirviendo a un Cristo que no está clavado en una cruz, a un Cristo que vino, murió y resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora, ahí en el libro de Juan 10:10 dice:
el ladrón no viene sino para matar, para hurtar, matar y destruir. Ahora Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué ofrece Dios a quienes reciben a Cristo? Dice San Juan 1:12, más a todo lo que les recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oigan esto, yo quiero que ustedes sepan que todo el mundo no es hijo de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios, pero reconocidos como Él, aquí habla la palabra, solamente son reconocidos como hijos aquellos que creen en su nombre. Entonces Dios inmediatamente le da potestad de ser hecho hijo. De ahí la importancia en que cuando usted viene a Cristo hay una responsabilidad de parte de Dios para con usted. Él es su pastor y la palabra dice que nada le va a faltar. Todo lo que usted necesite, Él lo va a suplir. Pero usted tiene que permitir que Él sea su pastor, porque hay mucha gente que no le sirven a Dios y quieren que cada vez que tienen una necesidad o una situación venida donde Dios o donde Jesús, como si fuera un bufete de abogado o una casa de socorro, que solamente cuando tienen necesidad. Dios no tiene ningún compromiso con esa gente. Él en su misericordia obra, pero es importante que la gente entienda que necesita a Jesús, necesita salvación. Dice ahí Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Para que ustedes vean la importancia de una persona entregar su vida al Señor. Así que en el día de hoy, ya que el tiempo está terminando, quiero que todo quede grabado ahí, tanto en YouTube como Facebook, y también se lo voy a mandar por Zoom, para que usted repase y escuche, porque hay personas que aún estando en el Evangelio, quizá no han entendido muy bien cuál es el plan de salvación, por qué usted y yo necesitamos ser salvos. Hay una condenación. Estamos aquí hoy, pero mañana no sabemos dónde vamos a estar. Entonces es importante que si alguien de los que está ahí, que todavía no ha entregado su vida al Señor, esta es una oportunidad para que usted acepte a Jesús como su Salvador y se decida hoy. Si alguien lo quiere hacer, yo voy a hacer una oración y repite esta palabra conmigo. Diga, Señor Jesús, he oído tu palabra y entiendo tu plan de salvación para mi vida. Entra a mi corazón, perdona cualquier falta que hay en mí e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Si alguien hizo esta oración conmigo, a partir de hoy usted es un hombre y una mujer salva. Sigue estudiando la palabra y orando, que Dios hace cosas grandes contigo y con tu familia.